El 15 de noviembre de 2015, Ronda Rousey tocó la lona. Una patada de Holly Holm no solo le quitó el cinturón, le arrancó el aura de invencible. Muchos dijeron que ahí terminó su historia, pero en realidad ese fue el cierre de una era, porque antes de ella no había mujeres en el octágono. Ronda rompió barreras, abrió puertas y desafió todo lo establecido. Esta no es la historia de una caída, es el viaje de una mujer que cambió el mundo peleando. Ronda Rousey nació el 1 de febrero de 1987 en Riverside, California. Desde pequeña enfrentó dificultades. Tuvo problemas de lenguaje debido a una falta de oxígeno al nacer, lo que complicó su desarrollo en los primeros años. Su madre, Anne-Marie DeMars, fue una figura central en su desarrollo. Campeona mundial de judo en 1984, no tardó en introducir a Ronda en ese mismo camino. El entrenamiento empezó en casa desde muy temprano, literalmente. Algunas mañanas, Ronda despertaba con su madre saltando sobre ella y gritándole "Armbar ahora". Era una forma directa de enseñarle a reaccionar, a estar siempre alerta. No se trataba solo de técnica, sino también de una mentalidad. Con el tiempo, esa llave al brazo se convertiría en su marca personal, la técnica con la que definiría muchas de sus victorias más importantes. Pero la infancia de Ronda también estuvo marcada por una pérdida significativa. A los 8 años, su padre Ron Rousey se quitó la vida después de enfrentar una enfermedad degenerativa. Ese episodio dejó una huella profunda en su vida. El judo, más allá de ser una disciplina, se convirtió en una estructura emocional, una vía para canalizar emociones complejas en un entorno donde las reglas estaban claras y el esfuerzo tenía sentido. Durante la adolescencia, Rousey comenzó a competir en torneos nacionales e internacionales, mostrando un progreso constante. A los 17 años ya representaba a Estados Unidos en competencias oficiales. No fue una trayectoria meteórica, pero sí consistente. Lo que comenzó como una herramienta para canalizar su energía se transformó en una carrera seria, construida a base de repetición, presión familiar y un enfoque temprano hacia la alta competencia. Ronda Rousey comenzó a destacar en el judo a nivel competitivo. En 2004, a los 17 años, fue seleccionada para representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas, siendo la atleta más joven en su categoría. No obtuvo medalla, pero la experiencia marcó el inicio de su trayectoria internacional. En los años siguientes, acumuló resultados importantes: oro en los Juegos Panamericanos de 2007, plata en el Campeonato Mundial de ese mismo año y finalmente un bronce olímpico en Pekín 2008. Con ese logro se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar una medalla olímpica en judo desde que la disciplina fue incluida en el programa olímpico. Tras los Juegos Olímpicos, decidió retirarse del judo competitivo. El desgaste físico y emocional, junto con la falta de oportunidades económicas en ese deporte, influyeron en su decisión. Durante un tiempo, vivió en condiciones modestas, sin una ruta clara para su futuro. Rousey trabajó como camarera y repartidora, sin acceso a un plan estructurado de desarrollo profesional. Fue en ese contexto, ya fuera del judo, cuando comenzó a interesarse por las artes marciales mixtas. Este interés surgiría como una alternativa. Ronda Rousey comenzó a entrenar artes marciales mixtas en 2010, motivada por el deseo de mantenerse activa y explorar nuevas posibilidades. Su base de judo le permitió adaptarse con rapidez a la lucha en el suelo, destacándose por su efectividad con la llave de brazo o armbar. Rousey debutó profesionalmente en marzo de 2011 y ganó sus primeras peleas por sumisión en el primer asalto. En poco tiempo acumuló un récord impresionante de 6-0, todas victorias en menos de un minuto. Su ascenso fue rápido y en 2012 se convirtió en campeona de peso gallo femenino en Strikeforce, tras vencer a Miesha Tate en una pelea muy promocionada. El impacto de sus actuaciones en Strikeforce comenzó a llamar la atención más allá del circuito habitual. Hasta entonces, la UFC no contemplaba incluir mujeres en sus eventos y su presidente Dana White había sido claro en su negativa. Sin embargo, la popularidad de Rousey, combinada con su historial olímpico y su capacidad para atraer al público, cambió esa percepción. Tras reunirse con ella y observar su creciente influencia, White decidió crear por primera vez
una división femenina en la UFC. Fue un giro inesperado, motivado no solo por sus resultados deportivos, sino por el potencial que representaba como una figura mediática. En noviembre de 2012, la UFC anunció por primera vez una división femenina con Rousey como su primera campeona oficial. Hizo historia al protagonizar el primer combate femenino en la historia de la compañía en febrero de 2013, derrotando a Liz Carmouche por sumisión. Durante los siguientes 2 años, Rousey defendió su título en 6 ocasiones. Entre sus victorias más destacadas están los knockouts rápidos ante Alexis Davis a los 16 segundos y ante Beth Correia a los 34 segundos, así como una segunda sumisión sobre Miesha Tate, que llegó hasta el tercer asalto, siendo la pelea más extensa de su carrera hasta ese momento. Rousey fue ampliamente reconocida por su dominio, pero también criticada por su actitud dentro y fuera del octágono. Su estilo de promoción era agresivo, confiado y en ocasiones polarizante. Aún así, logró atraer la atención de medios masivos y audiencias nuevas para la UFC. El 15 de noviembre de 2015, Rousey enfrentó a Holly Holm en UFC 193 en Melbourne, Australia, ante más de 55,000 personas. Holm, una boxeadora profesional con gran experiencia en el manejo de distancia, fue subestimada por muchos. Rousey intentó imponer su ritmo habitual desde el inicio, presionando con agresividad, pero Holm mantuvo la calma y ejecutó un plan táctico preciso. A lo largo del primer asalto, Holm conectó varios golpes limpios y evitó los intentos de derribo. Rousey, por primera vez, lucía desordenada y frustrada. En el segundo asalto, tras esquivar un ataque, Holm lanzó una patada alta que impactó directamente en la cabeza de Ronda. El knockout fue inmediato. Fue una derrota clara, sin controversias. Más allá del resultado, la pelea reveló carencias técnicas en el striking de Rousey, y la reacción pública fue intensa. Pasó de figura invencible a ser objeto de críticas. El golpe emocional fue significativo. Tras más de un año alejada, regresó el 30 de diciembre de 2016 contra Amanda Nunes. La pelea duró solo 48 segundos. Núñez impuso un ritmo agresivo desde el inicio y Rousey no logró responder con efectividad. Aquella derrota marcó el final de su carrera en las artes marciales mixtas. Nunca volvió a competir en UFC. Ronda Rousey se alejó de la competencia sin anuncio formal de retiro. Las 2 derrotas consecutivas generaron un cambio en su vida pública y personal. Durante ese tiempo evitó los medios y reconoció años después que atravesó un proceso de introspección complejo, en el que cuestionó su identidad más allá del deporte. Desde joven había mostrado interés por la lucha libre profesional y en 2018 firmó con la WWE, donde encontró un entorno diferente, más controlado y enfocado en el espectáculo. A diferencia del octágono, la lucha libre le ofrecía la posibilidad de seguir compitiendo, pero con un enfoque más teatral y narrativo. Debutó en WrestleMania 34 con una actuación bien recibida y ese mismo año se convirtió en campeona femenina de Raw. En 2019 fue parte del evento principal de WrestleMania 35, el primero protagonizado exclusivamente por mujeres, junto a Becky Lynch y Charlotte Flair. En WWE, Rousey logró mantenerse relevante, adaptando su imagen a un nuevo público. No replicó su dominio absoluto, pero consolidó una segunda etapa en su carrera, menos enfocada en resultados deportivos y más en entretenimiento y construcción de personaje. Fue una transición que le permitió reconstruirse bajo sus propios términos. Ronda Rousey no fue una atleta perfecta. Fue criticada por su actitud, su manejo de la fama y sus reacciones tras la derrota, pero negar su impacto sería ignorar un cambio profundo en el deporte femenino. Antes de Rousey, la presencia femenina en las artes marciales mixtas era marginal. No existía una sola categoría femenina en UFC. Dana White, presidente de la organización, llegó a decir que nunca habría mujeres peleando en su compañía. Ella lo cambió todo. Con sus victorias rápidas, su presencia mediática y su capacidad de generar atención global, Rousey convirtió lo improbable en inevitable.
Fue la primera mujer campeona en UFC, la primera en encabezar un evento principal y la figura que legitimó el MMA femenino ante el gran público. No solo peleó en la jaula, peleó contra una estructura que no estaba hecha para ella, y en ese proceso abrió un camino que hoy recorren otras como Amanda Núñez, Valentina Shevchenko o Zhang Weili. Su legado no está en mantener un récord perfecto, sino en haber sido la primera en dar el paso, con todo lo que eso conlleva. No todos la aplaudieron, pero nadie podrá borrar su nombre de la historia del deporte femenino. Less than a minute remaining in the first round. Ronda Rousey. Right by Ronda. And a big throwdown.